Hola, ahora vamos a continuar con nuestra clase de estática, pero en esta parte vamos a trabajar lo que es momento. Momento no es más de mantener los cuerpos en equilibrio y siempre sus sumatorias van a ser igual a la sumatoria de la fuerza a cero. ¿Ok? Hay dos tipos de momentos. Está el momento translacional y el momento rotacional. El translacional es cuando las fuerzas que se están midiendo se le coloca un signo dependiendo la dirección y el sentido que tenga. Si nosotros podemos ver, en este caso, debemos de llevar primero nuestras masas a un peso. Entonces, porque nosotros vamos a calcular son fuerzas. Entonces, primero debo de sincerar cuáles son mis fuerzas translacionalmente. Y tenemos, vamos a colocarlo por color. De color azul, esto es un puente y está soportado en dos partes. Y esas dos partes donde se están soportando son positivas. ¿Por qué? Porque están direccionando hacia arriba, ya que los cuerpos están siendo atraídos por la gravedad hacia abajo, las cuales esos cuerpos van a ser negativos. Entonces, tenemos esta primera persona que es una fuerza negativa. Esta segunda persona también es una fuerza negativa. La tercera persona igual. Y por último, la cuarta. Podemos decir que tenemos 4 fuerzas negativas y 2 positivas. Pero en general se mantienen en equilibrio y es igual a 0. Entonces, si nosotros cumplimos con la sumatoria de la fuerza translacional, podemos decir que F1, como es positivo, vamos a llamarlo fuerza 1, tensión 1, como lo quieran llamar. F1, en este caso, es positivo, menos mi fuerza, podemos llamarla, esto es un hombre, un niño, una niña, una mujer. Podemos llamar que la fuerza del hombre es negativa, menos la fuerza del niño también es negativa, menos la fuerza de femenina, vamos a llamar para no repetir la N, es negativa. Y por último, la fuerza de la mujer. Pero en el otro extremo tenemos una fuerza positiva. Y esa fuerza positiva vamos a llamarlo F2. ¿Ok? Entonces, ya habiendo sincerado todas las fuerzas, sabemos que la igualdad de esta fuerza es igual a 0 porque están estáticas, no están en movimientos allí. Entonces están en equilibrio uniforme. Entonces, ya allí nosotros sumamos lo que es la translacional. Y ahora nos vamos a la rotacional. La sumatoria de las fuerzas rotacionales. Podemos decir que, como es rotación, en sentido de la aguja del reloj es negativo. En sentido de la aguja del reloj. Sabemos que un reloj se mueve, las agujas se mueven de esta manera y es negativo. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a comenzar a realizarlo, pero en esta manera aplicando un momento. ¿Dónde podemos aplicar el momento? El momento siempre se debe de aplicar en las fuerzas que no conozcamos, en este caso F1 o F2, que son las dos flechas azules. Si nosotros aplicamos el momento acá, entonces debemos de estar pendientes de la distancia de todas las fuerzas que nos quedan, el resto de las fuerzas. Entonces, tenemos que F1 tiene una distancia de ¿cuánto? Como lo estamos aplicando aquí mismo, de 0. ¿De 0 qué? De 0 metros, porque acá no nos están diciendo. Acá abajo tenemos las distancias. De 0 metros. Lo multiplicamos por 0. Acá no voy a colocar las unidades, solo vamos a estar pendientes de nuestras fuerzas y de nuestras distancias. Nosotros vamos a aplicar esto acá. Vamos a multiplicar fuerza por distancia, ¿ok? Entonces,
Y vamos a estar pendientes si es positivo, si va hacia arriba, o si es negativo, si va hacia abajo cuando es translacionalmente, y cuando es rotacionalmente, si va en sentido de la aguja del reloj es negativo, si va en sentido antihorario es positivo. Entonces, como este señor es 0, lo vamos a dejar que es 0, pero no tenemos nada si es positivo o si es negativo, ya que vale 0. Pero a partir de ahora sí vamos a estar pendientes de su sentido. En este, como va en sentido, si nos ponemos a ver que nuestro momento, ¿cuál es nuestro momento? El punto donde estamos trabajando. Entonces, si nuestro momento es 0, este va en sentido horario. Cuando va en sentido horario es negativo. Negativo. Y la fuerza, que es del hombre, es de 75 kilogramos. Si nosotros lo vamos a trabajar con una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado, esa gravedad se multiplica con 75. Y 75 por 10 serían 750. ¿Ok? ¿750 qué? 750 newton. Ya sabemos que debemos de trabajar siempre en newton y en metros. En pocas palabras, que aquí hay una multiplicación de newton por metros. ¿Ok? Entonces, no voy a colocar tampoco las unidades. Y solo coloco 750. Y la distancia que se encuentra desde donde estamos aplicando el momento, que es este punto, nuestro punto 0, a la primera fuerza negativa, que es donde está parado el hombre, es 0,4 metros. Lo vamos a multiplicar por 0,4 metros. Vamos con la segunda fuerza, o la fuerza del niño. La fuerza del niño también va en sentido horario, y cuando va en sentido horario es negativo. Y es de 32 kilogramos su masa, multiplicamos, trabajamos con la gravedad, en este caso estamos trabajando con gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado, y 32 por 10 serían 320. 320 que va a ser multiplicado por la distancia que hay entre la fuerza y donde estamos aplicando el momento. Recuerden que esto es simbólico, solo para ver el sentido de nuestras fuerzas. En cambio, que acá nos dieron la distancia uno del otro. Tenemos que sumar 0,4 más 0,8 sería 1,2. No estamos colocando hasta los momentos unidades. Nos vamos a la siguiente fuerza, y la siguiente fuerza es donde está la niña o femenina, como lo colocamos acá. Y esa fuerza, como va en sentido horario, es negativo. Y como es negativo, debemos multiplicar también su masa, bueno, sea un negativo o positivo, pero debemos multiplicar la masa 21 por la gravedad, que serían 210. Y lo vamos a multiplicar ahora por la distancia desde donde está aplicándose esta fuerza a donde estamos evaluando el momento. Sería 1 más 0,8, 1,8 más 0,4, 2,2. 2,2. Vamos a la siguiente fuerza, que sería la fuerza de la mujer. Es negativa porque va en sentido horario y tenemos una masa de 63. Su fuerza será de 230 newton. Y 230 lo debemos de multiplicar con la distancia de donde estamos aplicando el momento. Sería en total 2,6 metros. No estamos colocando unidades, pero sabemos que estamos trabajando con newton y con metros. Ok. Ya por último tenemos una fuerza, pero esta fuerza es en sentido antihorario. Cuando es en sentido antihorario es positiva, más, y a ella lo nombramos, esta fuerza, fuerza 2. Podemos colocarle el nombre de tensión también, y lo vamos a multiplicar por la distancia 0,8, 1,8, 2,6, 3. Ok, y la sumatoria de todos ellos es igual a 0. Entonces, esto se debe de cumplir. Y como anteriormente ya nosotros habíamos sacado translacionalmente las fuerzas que se estaban aplicando, debemos ahora de sumarlo translacionalmente. Entonces, voy a borrar esto. Entonces, translacionalmente,
tenemos F1, que es positivo. ¿Por qué? Porque iba hacia arriba. Menos F del hombre, la fuerza del hombre, que serían 750 newton, menos la fuerza del niño, que serían 320, menos la fuerza de la niña, que serían 210 newton, menos la de la mujer, que serían 630 newton, y por último, más F2. Todo esto es igual a 0. Si yo comienzo a sumar, digo que 750 más 320 más 210 más 630 va a ser igual a 1910. Estoy sumando porque son negativos, pero debo de conservar el signo y sería menos 1910 más F2 es igual a 0. Ahora si nos vamos a rotacional, debo de comenzar a resolver estos. ¿Ok? Y primero F1 multiplicado por 0 se hizo 0. Y 750 por 0.4, 750 por 0.4 es igual a 300. 300 que viene siendo negativo, porque así lo dice su signo, menos 320 por 1.2 es igual a 384. 384 que también es negativo. Y 210, que es el de la niña, por 2.2, que era la distancia donde se está aplicando el momento, serían 462. Menos 630, que se está multiplicando con 2.6 metros, que es la distancia donde se está aplicando el momento, sería 1638. Y por último tenemos a 3 por F2, serían 3 F2. Ok, y esto va a ser igual a 0. Si nosotros despejamos a F2, que es una de nuestras incógnitas, decimos que 3 F2 va a ser igual a 300 más 384 más 462 más 1638 es igual a 2784. Y para terminar de despejar F2, el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo con 2784 entre 3. Y F2 es igual a 928. Como es una fuerza, sabemos que nos está quedando en newton. ¿Por qué? Porque aquí teníamos newton sobre metro, pero acá tenemos 3 metros. Y 3 y metro con metro se va. Ok. Entonces, al principio nosotros tuvimos una primera ecuación, que era esta señora. Entonces vamos ahora a trabajar con esa ecuación, sustituyendo F2, que es el valor que tenemos, para poder despejar F1. Y decimos que F1 menos 1910 más 928 es igual a 0. Si nosotros despejamos F1, vamos a decir que 1910, que era negativo, pasó a ser positivo. Y positivo 928 ahora pasó a ser negativo. Entonces colocamos en 910 y F1 tiene un valor de 982 newton. Entonces allí ya tenemos el valor de ambas fuerzas. ¿Están ejerciendo la misma fuerza? No, F1 en dado caso está aplicando más fuerza que F2, ¿ok?